Una vez se ha determinado que el paciente requiere de servicios hospitalarios, la enfermera o el auxiliar de enfermería confirma cama asignada y ubica al paciente. Verifica signos, las órdenes y recomendaciones y las registra en el sistema. El médico general o el especialista, a continuación, realiza el registro del ingreso a hospitalización y verifica la historia clínica. A continuación, el médico general o el especialista genera la orden médica según el caso que aplique, diagnósticos, laboratorios, entre otros, y luego define la conducta del paciente y registra en su historia clínica. Por su parte, la enfermera verifica las órdenes del paciente y realiza el procedimiento. En el momento en que el paciente haya cumplido con su atención hospitalaria, el médico general o el especialista procede a realizar el alta médica en el sistema y la enfermera por su parte realiza la liberación de la prestación en el mismo. Posteriormente se ejecutan los procesos siguientes como el alta administrativa, autorizaciones y la facturación. Por último, la enfermera verifica que los documentos del paciente se encuentren completos en el sistema a través del registro de enfermería hospitalaria. Ahora continuamos con la demostración en el sistema. Vamos a hacer la demostración del documento de historia clínica para un paciente hospitalizado. Nos ubicamos en el puesto de trabajo en el cual está el paciente hospitalizado. En este caso es un paciente que se encuentra en el 6º piso oriente. Nos vamos a la ocupación del piso, seleccionamos nuestro paciente, que en este caso es Gerson Lozano. Nos vamos al botón de la situación. Es un paciente que tiene asignada la situación de hospitalización pediatría. Hacemos doble clic en ella y nos abre el listado de tareas obligatorias del paciente o de los registros que tiene este paciente. Es un paciente que viene previamente trasladado de urgencias o de observación urgencia. Tiene ya registro de tareas obligatorias, pero para verificar y para cerciorarnos de esto, el sistema nos ayuda y debemos hacerle clic en cada una de estas tareas para verificar que efectivamente se encuentren llenas. Verificamos historia clínica de pediatría. Mostramos datos y observamos que el registro ya está hecho en forma genérica. Damos atrás. Lo mismo hacemos con las diferentes tareas obligatorias de antecedentes. Hacemos clic, verificamos, registro de signos vitales, hacemos clic y verificamos. Acá nos muestra este paciente que tiene varios registros realizados por el médico o por enfermería. Los colores que nos muestra son las zonas de normalidad o anormalidad, o que están en riesgo o que se encuentran alterados. Los que se muestran en color rojo quiere decir que está en estado crítico, como se muestra o es una alerta muy importante para el médico y una ayuda visual del sistema. Diagnóstico. Este paciente ya tiene un diagnóstico previamente registrado durante su registro, durante su consulta de urgencias, y procedemos a continuar con los registros hospitalarios en las evoluciones. Es muy importante resaltar los tipos de registros que podemos hacer durante la evolución médica. Puede ser un registro tipo evolución, un registro tipo interconsulta, terapia, procedimiento, sala ERA, referencia y contrarreferencia. Realizamos el registro, para este caso un registro de evolución. No registramos en subjetivo ni en objetivo,
registramos en análisis. Acá podemos ampliar el campo para escribir todo lo que deseemos. Devolvemos y registramos en plan y guardamos. Salimos de la tarea y continuamos a generar una orden clínica de una interconsulta, en este caso una interconsulta cirugía pediátrica. Nos vamos al tipo de orden consulta, buscamos cirugía pediátrica, en este caso 00 por ser en clínica infantil, y solicitamos la interconsulta. Tomamos la opción seleccionada y procedemos a justificarla. Importante resaltar que la justificación en el campo de observaciones y la prioridad son de obligatorio registro. En este caso vamos a colocarle o darle una prioridad de urgente y un estatus de solicitado. Guardamos y queda generada la interconsulta. Una vez el cirujano pediatra visualiza que tiene la interconsulta, pasa al registro o a la respuesta de esta previa valoración del paciente. También lo va a hacer por el campo de evolución hospitalaria, pero en este caso ampliamos aquí la pantalla. El tipo de registro va a ser interconsulta. Entonces el cirujano realiza la respectiva valoración. Una vez realizada la interconsulta, o el especialista le da respuesta a esta, se registra, se guarda el documento y le da clic en el icono liberar prestación o en el icono liberar para que esta interconsulta o la respuesta a esta vaya directamente a la facturación del servicio que la respondió. Nos devolvemos al listado de tareas y vamos a hacer un registro de indicaciones en enfermería. En este caso es un texto extendido donde podemos realizar en forma resumida las indicaciones que vamos a hacer al servicio de enfermería. Es un caso muy genérico, entonces vamos a hacer unas órdenes de enfermería generales. Vamos a realizar las indicaciones de enfermería, liberamos, le damos en la tarea tratar la orden, tomamos y esas deben aparecer en el registro o le deben aparecer en el puesto de trabajo a la enfermera, donde este profesional le dará tratamiento a la orden. Es importante resaltar que las indicaciones de enfermería también se realizan en los documentos de urgencias que se mostraron en otros módulos. Haciendo una aclaración, para las notas de enfermería o las indicaciones de enfermería que se generaron previamente, en el puesto de trabajo de la enfermera va a aparecer esta tarea que la enfermera debe tratar. Aquí nos aparece cuándo se generó la orden, a qué hora se generó y qué doctor la generó. La enfermera entra, hace clic en la orden y una vez cumplida la tarea, realizada la tarea que el médico previamente indicó, le da a tratar la orden. En este caso nos aparece un recuadro con la descripción o la especificación de la tarea. Previamente habíamos ordenado cabecera 30 grados, tomar signos vitales cada 2 horas, control estricto de líquidos administrados y eliminados, el médico que la ordenó, los datos del paciente y finalizamos la tarea. Una vez finalizada la tarea, desaparece del listado de situaciones pendientes. En la historia clínica hospitalaria vamos a crear las órdenes clínicas con este pulsador durante la hospitalización.
Cuando el paciente ya se le dé de alta y le vamos a generar órdenes clínicas ambulatorias como medicamentos o controles de laboratorio, lo vamos a generar por el pulsador de orden clínica ambulatoria. También durante la hospitalización, si es un paciente que está en unidad de cuidado intensivo, podemos hacer el registro de los índices de severidad de UCI en este pulsador, o si es un paciente oncológico, podemos realizar los registros respectivos de los registros de quimioterapia o de hemofilia en este pulsador, procedimientos especiales en este pulsador, y también es importante resaltar que posterior o para la salida del paciente tenemos la funcionalidad de estos documentos en Word, que son recomendaciones específicas para determinadas patologías. En este caso, como es un paciente pediátrico, vamos a tener recomendaciones ya previamente parametrizadas para enfermedad respiratoria alta, diarrea, vómito, buenos hábitos urinarios, dieta rica en fibra, indicaciones generales, si queremos anotar alguno de los cuales no están parametrizados, para las recomendaciones en casa. Si durante la hospitalización el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, se activa el código azul, se realizan todas las maniobras de reanimación respectivamente, como está en el protocolo de atención del código azul, y posteriormente pues el médico registra el evento. Registramos acá, vamos a mostrar la funcionalidad del documento, la ubicación, digamos que en este caso fue una hospitalización, la fecha de inicio de la reanimación, puede ser o generalmente como el registro del código azul o de una reanimación se realiza posterior a la realización de las maniobras, estas van a quedar con horas anteriores o incluso fecha de registro anterior a la fecha en la cual o a la hora en la cual se está haciendo el registro real del documento. Entonces registramos la fecha, la hora, digamos que fue una hora antes, la fecha final de la reanimación y la hora final de la reanimación. Seleccionamos el tipo de evento que presentó el paciente, digamos que en este caso fue un paro respiratorio, nos activa una barra horizontal donde vamos a hacer un registro adicional. La acción que realizamos, el retorno a la circulación espontánea, en cuánto tiempo, en minutos se dio, y observaciones adicionales. Realizamos el registro de las personas que participaron durante la reanimación. Al menos debemos registrar 3 participantes durante la reanimación y procedemos a grabar el documento. Además del documento del código azul, se encuentra parametrizado el documento de código rojo para el caso de las maternas. En este caso es un niño, es un paciente que no aparece propuesta la tarea de código rojo porque no corresponde a una materna. En caso tal que fuera una paciente materna que presenta, o una paciente obstétrica que presenta hemorragia uterina, que presenta un aborto, el documento nos propone en sus tareas el documento de código rojo. Una vez finalizado el registro de los documentos o de las tareas del documento, vamos a proceder a la actualización del diagnóstico. Cambiamos el estatus del diagnóstico inicial, que era apendicitis aguda con peritonitis generalizada, y adicionamos
un diagnóstico nuevo principal que es dolor no especificado, haciendo la aclaración que este es un registro de demostración y que se puede apartar de la realidad clínica de un paciente. En el estatus de este diagnóstico lo dejamos como confirmado nuevo, diagnóstico principal, y muy importante hacer el clic en diagnóstico de alta. Una vez actualizado el diagnóstico, procedemos al registro de la epicrisis. Para generar el documento de la epicrisis, previamente en el registro de evoluciones marcamos los registros que van a ser relevantes para la epicrisis. En el registro de la epicrisis tenemos las opciones de escoger entre resumen de atención, referencia y contrarreferencia, y generamos las evoluciones relevantes para la epicrisis que previamente fueron marcadas con el check en las evoluciones. Realizamos un análisis, unas recomendaciones generales, el plan de manejo en casa, limitaciones de vida diaria y signos de alarma si lo amerita, y guardamos el documento. Una vez guardado el documento, procedemos al registro del alta médica. Escogemos en el tipo de alta mejoría, el estado del alta, la hora del alta, lo dejamos en estatus planificado para que luego pueda ser ejecutada el alta administrativa. Marcamos el domicilio como destino del alta, y si queremos anotar alguna observación, guardamos el documento y nos va a traer los diagnósticos relacionados. Vamos a generarle a este paciente también una incapacidad médica. El tipo de clase de incapacidad nos trae por defecto la fecha de ingreso, la hora de ingreso del paciente. Nosotros digitamos el número de días de incapacidad y automáticamente el sistema nos marca la fecha de inicio de la incapacidad, que corresponde a la fecha del alta, y la fecha final de la incapacidad. Y si queremos anotar alguna observación, registramos los datos y guardamos el documento. Una vez registradas las tareas obligatorias, registradas algunas tareas no obligatorias, pero para mostrar en el ejemplo llenamos los documentos, procedemos a cerrar la situación. Nos vamos a este icono que se llama cerrar la situación y lo marcamos, hacemos clic y queda cerrada la situación de hospitalización. Con eso damos por finalizado el registro de hospitalización o la demostración de un registro genérico de hospitalización. En este caso fue para un paciente pediátrico, teniendo en cuenta que la historia clínica de pediatría y la historia clínica de AMAR son documentos que son por paciente. Quiere decir, el documento de pediatría se inicia una vez el paciente se inscribe en el programa o si nace dentro de la red Colsubsidio hasta que llegue a la edad adulta. Eso nos permite mantener una trazabilidad de toda la historia clínica del paciente, con todas las hospitalizaciones y todos los eventos de urgencias que tuvo, y muy importante poder llevar una trazabilidad en cuanto a las gráficas de crecimiento y desarrollo. Para el documento de AMAR, el paciente ingresa o se le ingresa al registro una vez se ha inscrito en el programa AMAR, una vez se diagnostique el embarazo, y el documento va hasta la primera cita posterior al embarazo, durante el puerperio, donde se finaliza el documento, dando cabida a que si la paciente presenta otro embarazo, se le permita hacer un registro diferente de otro documento de la historia obstétrica o de AMAR. La historia clínica general es un documento por episodio, lo que quiere decir es que cada vez que el paciente asista a consulta de urgencias o amerita una hospitalización, se le generará un documento nuevo.